Hola, ya la semana pasada reflexionábamos que con la recepción del sacramento del bautismo todos habíamos sido constituidos profetas y que en el ejercicio de esa misión de profetas en algunas ocasiones se ponían objeciones. Hoy en día una de las objeciones más frecuentes que se escucha, sobre todo en el mundo de los laicos, es que los que han sido instituidos profetas, ellos, no tienen la preparación suficiente. En la mente de esas personas está seguramente el prejuicio de que los demás podrían tener más y mejores argumentos para contradecir la palabra de Dios y que por lo tanto el profeta quedará en ridículo y no será un instrumento eficaz y digno de Dios. Pues cuando una persona tenga la tentación de pensar de esa manera, tiene que recordar dos cosas fundamentalmente. La primera, no es cierto que los demás tengan mejores argumentos que la palabra de Dios. Eso indica falta de fe. En la palabra Dios nos ha hablado y ese es el mejor argumento. La segunda cosa que debería tener en cuenta el profeta moderno es que la eficacia no está en sus habilidades personales, está en la confianza que tenga en Jesucristo. Si el profeta confía en sus propias habilidades, entonces no habla en nombre de Jesucristo, habla en nombre propio. En cambio, si confía en Jesucristo, esas habilidades son las habilidades de Cristo Jesús. Las lecturas de la misa de hoy hacen un llamado particular sobre ese sentido. Los profetas del Antiguo Testamento no tenían así ninguna preparación particular, salvo uno, el profeta Ezequiel. En la primera lectura de hoy escuchamos cómo Amós dice que su oficio era pastor y cultivador de higos, era un campesino. Y entre los apóstoles que eligió el Señor, no destacaba ninguno particularmente por ser un erudito o por ser una persona que tuviera especiales cualidades. Uno era cobrador de impuestos, la mayoría eran pescadores, uno era guerrillero. Santiago y Juan eran llamados hijos del trueno por el carácter belicoso que tenían. Ninguno de ellos tenía una particular dote para destacar como si fuera un prodigio. Todos los profetas en el Antiguo Testamento tienen un denominador común. O sea, no obstante, al inicio hayan tenido un poco de temor, titubeaban, etc., todos confiaron en el Señor. Ellos tenían la conciencia de que hablaban en nombre de Dios y que deberían ser fieles a lo que el Señor les pedía. Y Dios se encargaría del resto. Y los apóstoles actúan de igual manera, confían absolutamente en Cristo Jesús, en quien habían puesto su fe. Y hoy en el Evangelio escuchamos cómo en ese itinerario de preparación que tenía Jesucristo para sus apóstoles les enseña a tener confianza absoluta en Él. De hecho, escuchamos en el Evangelio cómo el Señor les mandó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero, sino un bastón y sandalias y una sola túnica. El éxito de la labor del profeta no va a depender en las previsiones que tome, sino en la confianza que tenga en la palabra de Jesucristo. Y esa enseñanza válida para los apóstoles, entonces válida para nosotros hoy. No tengamos miedo de hablar de Jesucristo. No tengamos miedo de hablar de su palabra. No tengamos miedo de hablar de su doctrina ni hablar de la iglesia, porque no dependerá de lo elocuente que seamos nosotros, sino de la confianza que tengamos en Cristo Jesús. Que ese mismo Jesús te bendiga y te guarde.